local, y lo hacemos en el marco de la transparencia y la sede electrónica, de esto de lo que tanto estamos hablando también últimamente, de esos accesos al final de los ciudadanos a la administración, en este caso al Ayuntamiento de Burgos. Me acompaña en esta mesa de actualidad Luis Escribano, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Rosario Pérez, concejal de Unión Progreso y Democracia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por incorporarte también a esta mesa. Yo creo que son dos temas de los que hemos hablado también en otras ocasiones. Los grupos municipales han tratado también en reiteradas ocasiones tanto la transparencia como esos accesos o esas garantías de la sede electrónica, esa modernización en definitiva de la administración. Si nos centramos primero en transparencia y teniendo en cuenta esos índices de los que alardea o que presenta el equipo de gobierno en diferentes momentos y que aseguran que nos encontramos en unos buenos lugares en cuanto a esa transparencia internacional y la transparencia en definitiva de la administración. La primera pregunta yo creo que es obligada y es: ¿realmente somos tan transparentes en el Ayuntamiento de Burgos? ¿El ciudadano puede percibir esa transparencia, Luis? Hay una organización internacional sin ánimo de lucro que se llama Transparencia Internacional, que trata de hacer una evaluación del grado de transparencia que las administraciones públicas tienen, según la cual hace unos pocos años Burgos estaba en los últimos lugares y las últimas estimaciones que ha hecho esta organización colocan a nuestra ciudad entre los primeros. Parecería entonces que pasamos de un desastre de la administración del Ayuntamiento de Burgos en cuanto a transparencia a un éxito extraordinario. Bien, conviene saber. Efectivamente, el Ayuntamiento de Burgos corrige los defectos completos de los que ostentaba, hacía alarde la administración municipal, y que consistían en que era imposible o muy difícil a través de la página web del Ayuntamiento llegar a información alguna. Era, puesto que los indicadores que utiliza esta organización tienen que ver con el acceso a la información municipal e incluso a la gestión de algunos asuntos a través de la página web del Ayuntamiento, esto era catastrófico hace muy pocos años y es aceptable hoy. Ahora bien, dicho esto, conviene entender si esto es suficiente para valorar, para calificar de transparente a una administración. Porque la transparencia, más allá de los tecnicismos que todos utilizamos, supongo que se entiende por parte de los ciudadanos como la facilidad con la cual obtiene una información fácil de la administración y conoce cuántos asuntos en esa administración se tratan con objetividad y con extensión, sin que se oculte información y sin que se deforme información. Y aquí es donde, en la primera valoración, habremos de decir que el Ayuntamiento de Burgos no es en absoluto ejemplar. En el Ayuntamiento de Burgos resulta complicado, incluso para los concejales, encontrar la información interesante, aquel área de la información en la cual podrían aparecer problemas. Incluso para los concejales, muchísimo más aún para el público en general, y nos dará tiempo a comentarlo posteriormente. Nuestro balance, el balance de nuestro grupo visto desde dentro, es de que no solo el Ayuntamiento de Burgos no es ejemplar en transparencia, sino que, y sin compararle con los demás, es una administración, es un ayuntamiento que puede mejorar indefinidamente. Puede mejorar indefinidamente, dice Luis Escribano. Rosario, yo no sé si compartes esa opinión teniendo en cuenta la opacidad de la que hemos hablado en otras ocasiones o de que ya habéis denunciado desde el Grupo Municipal. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Sí que es verdad que se ha mejorado últimamente. He estado mirando la página web más detenidamente esta mañana y sí que es verdad que ahora a lo mejor pues puedes acceder a algún tipo de información que antes no podías acceder, porque antes era una página más que nada casi propagandística. Anunciaban fiestas, anunciaban cosas que les venía bien al gobierno. Ahora sí que es verdad que a lo mejor encuentras un proyecto, lo que no encuentras son los licitadores, lo que no encuentras es un informe jurídico, lo que no encuentras es un informe de los técnicos, y la transparencia nosotros creemos que debería ser un derecho de los ciudadanos, el acceder de una manera rápida, sencilla y con un lenguaje que puedan entender fácilmente los ciudadanos cualquier
cosas que se genere en la administración, en este caso en el ayuntamiento. Esto se debería de extender a todas las administraciones y a todos los entes que tengan financiación pública. Ahora mismo se ha aprobado una ley de transparencia. En esa ley de transparencia, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo porque se ha dejado fuera a los partidos políticos, a los sindicatos, a la patronal y a la Casa del Rey. Se nombra, dicen que se va a abordar más adelante, pero nosotros creemos que todas las, incluso asociaciones que tengan o gestionen dinero de los ciudadanos tienen que saber dónde se gastan. En el tema del ayuntamiento, pues por ejemplo también las subvenciones. Las subvenciones, he estado mirando el presupuesto, es un presupuesto muy genérico, donde no te dice qué dinero reciben tal asociación o tal otra, eso no lo puedes encontrar. Yo creo que debiera de estar claramente para el ciudadano poderlo buscar cualquier dato y muy accesible y muy rápidamente encontrar cómo se gestiona y cómo se gasta nuestro dinero. Y luego en el presupuesto tampoco se dan valoraciones de la gestión. Es decir, podemos encontrar que nos gastamos en jardines una cantidad o nos gastamos en agua una cantidad, pero índices de gestión donde nos digan si está bien gastado ese dinero, si nos gastamos mucho, si nos gastamos poco, eso creo que también sería interesante ponerlo en la página web para que los ciudadanos lo supieran. Por lo tanto, todo lo que sea información al ciudadano nunca va a ser mucho. El ciudadano, él es el que decide hasta dónde quiere llegar o hasta dónde quiere saber, pero creo que se debe de estar todo en la página web. Es muy sencillo, ya lo están haciendo en otras administraciones, por ejemplo, luego hablaremos de la oficina digital, lo están haciendo ya para todo el tema de informes y pliegos y los expedientes, lo están haciendo ya en administraciones como Salamanca y Ávila, y es una buena experiencia. Y lo que, insisto, esa información también tiene que ser accesible a los ciudadanos, porque como decía Luis, a veces es hasta difícil para los propios concejales, y no te digo para los concejales que entramos, ver toda esa clase de expedientes. ¿A qué se debe esta opacidad? Porque hablamos de que se ha mejorado en parte, sobre todo la página web. Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta fundamental, sobre todo de cara a que el ciudadano pueda interactuar con la administración, por lo menos esa es su finalidad. ¿A qué se puede deber esa opacidad, teniendo en cuenta que, como bien dice Charo, se pueden encontrar algunos documentos, pero quizás no podamos hallar aquellos pormenores de esos documentos, esos proyectos, algunas características concretas y que en algunos casos pueden resultar incluso relevantes a la hora de poder acceder, analizar o estudiar esa información? A ver, la transparencia tiene un valor especial porque la transparencia supone que no se oculta nada, que no se quiere ocultar nada y que por tanto todo lo que se hace, y una administración pública no es propiedad de los que estamos en ella, sino de la ciudadanía. Una administración pública tiene la obligación de ser transparente al máximo. Por lo tanto, ocultar información o dificultarla es un ataque directo a la transparencia. No nos puede extrañar que se juegue con la información, o para ocultarla, o para deformarla, o para dar una impresión diferente de la que corresponde con la realidad. La exigencia de transparencia requiere objetividad y requiere que no haya manipulación de la información. Pero todos sabemos que el que controla la información tiene un instrumento de control del poder muy especial. A veces solo se trata de ocultarlo por un tiempo. La mayor parte de la información no se puede ocultar siempre. Pero solo jugar con el tiempo en el que esa información se proporciona ya adquiere ventaja el que la tiene frente al que todavía no la tiene. Y la intención y la conveniencia de proyectar a través de lo que es oficial de la administración pública la buena imagen que necesitan sus responsables más directos, que son los que gobiernan, pues les conduce a cometer fallos estrepitosos que atacan directamente a la transparencia. Un ejemplo solo para empezar. El Ayuntamiento de Burgos dispone de una publicación oficial, ¿no?, de un medio de comunicación, de un boletín, de una revista que se edita cada mes. Entonces, esta revista puede ser representación fiel de lo que sucede o, por el contrario, no.
¿Qué sucede con la revista municipal de Burgos? Pues que es un ejemplo perfecto de manipulación, de ocultación de información y de orientación de la información al servicio de los objetivos de imagen del gobierno municipal. Un ejemplo solo de información deformada, que oculta parte sustancial de lo que ha sucedido. En Plaza Mayor, en un momento determinado, se anuncia a bombo y platillo, con portada incluida, la gran obra del periodo de gobierno del señor Lacalle, el Boulevard de Gamonal. Sus virtudes, sus cualidades, la inversión, una obra maravillosa. Pasa el tiempo, se produce el rechazo social a este proyecto, tiene el alcalde que renunciar a él, pero si uno se quiere enterar de qué pasó con esa obra, que no vaya a los números siguientes de Plaza Mayor, porque no encontrará nada. Eso o se da por hecho, o si alguien sabe cómo se hizo, pensará que el diablo eliminó la operación. ¿Cómo es posible que una revista del ayuntamiento, que debe contar lo que en el ayuntamiento sucede, o anunciar lo que va inminentemente a suceder, algo que ha sucedido y que ha sido tan estrepitoso, que se conoce no solo aquí, sino en toda España y en gran parte del mundo, resulta que un lector de esta revista no tiene la oportunidad de enterarse? Este es el ejemplo de una operación de manipulación perfecta, de ocultación de una parte sustancial de la información. Esto es un disparate. No puede presumir de transparente un gobierno municipal que hace esto. Lo hace a sabiendas y lo sigue haciendo después de que le hemos dicho, incluyendo en el Pleno, le hemos dicho, ¿piensa el alcalde conseguir que la revista de la que es directamente responsable cuente alguna vez que aquel proyecto maravilloso que ustedes anunciaron en esa misma revista no se realizó porque sucedió tal cosa y tal otra y usted tuvo que renunciar? Esperemos que no lo contarán nunca. Es solo un ejemplo. Es un ejemplo. Precisamente nos encontramos en un año en el que yo creo que la información está siendo sobresaliente en algunos aspectos. Charo, Gamonal ha sido un ejemplo. Nos encontramos ahora también con un documento fundamental que se aprobó recientemente, el Plan General de Ordenación Urbana, otras informaciones muy relevantes. ¿El ciudadano puede tener acceso a estas informaciones y a la evolución de las mismas, teniendo en cuenta que estamos hablando de algunos aspectos que no simplemente con presentarlos valen, sino que tienen un recorrido en el tiempo? Ahora mismo el ciudadano puede acceder a lo que el gobierno quiere que accedan. No hay una norma que diga todavía lo que tiene que estar publicado en esa página web, y una normativa, por ejemplo, al respecto de lo que ha dicho Luis, tiene toda la razón con el medio de Plaza Mayor. Pero lo triste es que tengamos los grupos que estar siempre detrás de denunciar la manipulación e incluso mentiras, porque a veces ha puesto mentiras el señor Lacalle en esa revista, y no tengamos mecanismos, no haya mecanismos para sancionar eso y retirar inmediatamente esa revista. Eso es lo que nosotros buscamos, que haya mecanismos para que cuando se infrinja una norma que no permita a un alcalde o a un dirigente político decir y manipular la información de una manera torticera en su favor o en su beneficio. Eso debiera de existir mecanismos que inmediatamente controlaran esa revista y hicieran que inmediatamente devolver esa gestión de esa revista a los ciudadanos. Porque esto es con dinero público. Vamos a hacer una pequeña pausa, Charo, porque me están diciendo que nos tenemos que ir. A la vuelta te doy la palabra también a Luis, pero me dicen que tenemos que hacer una pequeña pausa. Vale, es que me ha quedado unas cuantas cosas. Continuamos hablando de transparencia, vamos a hablar también de esa sede electrónica, lo hacemos en el ámbito del Ayuntamiento de Burgos, en el ámbito de la Administración local. Estamos con Luis Escribano, con Rosario Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista y concejal de Unión Progreso y Democracia respectivamente. Antes de irnos a publicidad, Rosario, yo te interrumpía cuando estabas hablando precisamente de esos mecanismos que debieran ponerse en marcha a tu juicio para intentar controlar esa información no veraz que se publica. Aparte de eso, de la revista Plaza Mayor, que es una vergüenza informativa que hace el Ayuntamiento,
acerca de la transparencia no solo es publicar todo en la página web. Yo creo que la transparencia va más allá y tiene que haber voluntad política por el equipo de gobierno de manifestar esa transparencia. Y transparencia, por ejemplo, es cuando vamos los grupos a solicitar información o metemos una pregunta en registro y se nos contesta de una manera digna y no como se nos contesta muchas veces, una contestación que no sirve absolutamente para nada más que para que te canses o vuelvas a preguntarlo otra vez o para que te canses. O cuando estamos en un pleno, que es el máximo órgano de expresión de la democracia en el ayuntamiento, y cuando hacemos las preguntas al alcalde y no nos responde, o nos responde diciendo que ya las había contestado el pleno anterior. Eso no es transparencia. O cuando vamos también a ver expedientes, y si tenemos alguna duda y hacemos preguntas al señor Foronda, como una vez en una ocasión, y nos dijo que bueno, que vayamos a ver más expedientes. Recuerdo que le preguntábamos la deuda que tenía el ayuntamiento junto con los consorcios, que nos contestó que estaba harto de hacer trabajar a los funcionarios y que fuéramos a ver los expedientes. ¿Eso es transparencia? Que le contesten esas cosas a unos representantes elegidos por los burgaleses, que somos nosotros los que tenemos que velar porque las cosas se hagan bien en el ayuntamiento. Pues eso es transparencia y eso no se da en el ayuntamiento. Bueno, y además de insistir en el derecho elemental de todos los concejales para tener acceso a toda la información municipal, sin reservas, y el de apoyar cualquier protesta que se efectúe como consecuencia de que alguna información que se solicita no se facilite. Es absolutamente intolerable. Yo quería aportar un ejemplo más. Hace muy poco tiempo, pocas semanas, se publicaba en el Boletín Oficial de la región el Plan General de Ordenación Urbana del que estabais hablando, del que estábamos hablando antes. Es un documento que lo aprobamos cada 10 o más años y que dirige, orienta y marca las pautas del desarrollo de toda la ciudad. Se aprobó con el voto único del Partido Popular. Tienen mayoría suficiente, tienen mayoría absoluta y lo aprobaron con toda legitimidad. Mostramos nuestro voto contrario los tres grupos de la oposición, el Grupo Socialista, UPyD, Izquierda Unida, los tres grupos de la oposición, 12 concejales. El último número de Plaza Mayor dedica la portada al Plan General de Ordenación Urbana y varias páginas a cantar las cualidades inmensas de este Plan General de Ordenación Urbana. Todos son exaltaciones. En ningún lugar se dice que casi la mitad de la corporación votó en contra. ¿Cómo es posible que un documento de referencia fundamental que va a durar en su aplicación al menos una década se anuncie, se informe de él en un medio municipal y ni siquiera se diga que una parte significativa del ayuntamiento, minoritaria pero muy significativa, estaba en contra, votó en contra? Es que, bueno, ¿qué se quiere hacer cuando no se dice ni eso? ¿Es que se considera que además, que el ayuntamiento es solo el gobierno? Todo esto indica, porque es un ejemplo muy llamativo, pero todo esto indica que en la pretensión de manejar la información, ocultando cosas relevantes, si la información misma podría ser la misma, este documento está en vigor, dice esto, tiene este sentido, quiere conseguir estos objetivos. Votaron en contra el PSOE, Izquierda Unida, UPyD, ya está. Los del PP van a quedar encantados seguramente, pero que sepamos todos que no, que eso debe ser buenísimo, pero que no lo creíamos así, sino todo lo contrario, nada menos que 12 concejales. Si hablamos de esa información y por rematar un poquito el tema, porque sí que quisiera tocar también el de esa sede electrónica y esas garantías que pueden existir para la ciudadanía a la hora de poder tramitar diferentes documentos, a la hora de poder acercarse y tener un contacto más directo a través de las nuevas tecnologías con nuestra administración local. La información, estamos hablando de esa información que ha ido mejorando en algunos aspectos, se está facilitando, se facilita, se aporta, se publica de un modo accesible para la ciudadanía, porque a veces los tecnicismos son complejos, incluso para la gente que seguimos el día a día de determinados documentos, determinados proyectos. La ciudadanía no tiene a lo mejor por qué saber determinadas concreciones de esas informaciones. ¿Creéis que se facilita o se simplifica lo suficiente como para que cualquier ciudadano que nos está viendo pueda acceder y comprender aquello que se está contando? Yo creo que es difícil. La información tiene que ser
desde luego rigurosa, pero tiene que ser accesible y comprensible para el ciudadano. Y a veces es difícil, es difícil. La administración también es que tiene muchos tecnicismos y a veces es también difícil simplificarlo, pero yo creo que se debiera de hacer un esfuerzo para que los ciudadanos lo entiendan, porque cuando los ciudadanos entienden para qué estamos los políticos y entienden qué es la política y entienden que la gestión de su dinero es suya, participan más. Cuanto más transparente sea un ayuntamiento, más participativos son los ciudadanos. Por eso yo creo que el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo en explicar y en hacer más pedagogía de lo que es un ayuntamiento, de lo que es la política y de lo que hacemos los políticos, que somos nada más gestores que nos ocupamos del bien público, somos servidores. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que mostrar esa simpatía hacia nosotros, no al revés. ¿Por qué tienen ese rechazo? Porque las administraciones han sido muy opacas y entonces cuando hay opacidad hay desconfianza. Entonces tenemos que volver a generar esa confianza en los políticos y en las administraciones y esa confianza se tiene que generar a través de la transparencia y a través de la información. Y a través de eso conseguiremos ganar la confianza de los ciudadanos y hacerles participativos, porque están muy ajenos a la política los ciudadanos, muy ajenos. Yo creo que debieran de participar más y sobre todo en la política municipal, que es la política más cercana. Debieran de opinar sobre los grandes proyectos. Yo no digo que vayan a opinar de todo, pero de los grandes proyectos los ciudadanos tienen que opinar. Por lo menos tener ese y tienen que conocimiento, escuchar. ¿no? No se les puede nada más concitar a los ciudadanos cada 4 años para meter la papeleta en una urna. Bueno, a ver, yo creo que las tecnologías, las nuevas tecnologías, abren unas posibilidades a la información y, por lo tanto, también a la transparencia enormes. Lo que sucede es que, como todas las tecnologías, las anteriores también, las antiguas también, pues se pueden utilizar mejor o peor. Es evidente que el campo de posibilidades y de oportunidades es enorme. En teoría, deberíamos conseguir pronto que las administraciones, a través de estos medios, facilitaran extraordinariamente a todos los ciudadanos el acceso a todos los procedimientos, los recursos, las informaciones que requieran de cualquiera de las administraciones. Diré, por otra parte, una desventaja. En el tiempo de aplicación y mientras las nuevas tecnologías son de acceso universal y son utilizadas por todos, o sea que vamos a tardar un poco más. A algunas generaciones ya nos cuesta un poco y a mucha gente probablemente le cuesta mucho. Y por lo tanto se encuentra a veces con un obstáculo, no con una ventaja, porque le piden que haga las cosas a través de una tecnología que no conoce. Pero en fin, esto requiere una transición y un tiempo. En teoría y en la práctica las posibilidades son enormes y todo debería orientarse a facilitar y a hacer cómoda la relación entre la administración y sus administrados. Porque el problema de los tecnicismos no lo traen las nuevas tecnologías, es un problema de siempre. Para muchísimos ciudadanos, para la gran mayoría de los ciudadanos, cualquier trámite que hay que hacer le supera sus fuerzas, con las nuevas tecnologías y antes. Por los tecnicismos en muchísimas ocasiones, sencillamente los papeles de la administración no se entienden, porque están escritos en el argot propio de los funcionarios que los hacen, con la terminología propia de las normas y de los decretos y de las órdenes que encauzan el trabajo de estos documentos, y resultan de interpretación complicadísima. Así ha sido tradicionalmente, y esto es lo que ha motivado la existencia de esta típica cosa de seguir, bueno, voy de gestiones al ayuntamiento, ya veré si acabo, tendré que volver mañana. También, y otra gente que lo deja por la desesperada, ¿no? Abandona porque le resulta imposible, o tiene que entregar todas sus cosas a un gestor para que le realice todos los trámites, porque se siente incapaz y además teme equivocarse y sabe que si comete un error seguramente lo pagará más caro después. Una cosa necesaria desde siempre es, se puede simplificar, se puede hacer más accesible, se puede hacer comprensible. No hace falta que después de cualquier papel que te llega del ayuntamiento, del ayuntamiento, de cualquier otra administración, haya todo un escrito en letra pequeña por atrás que te dicen que has de entender para saber lo que estás haciendo. Esto en general deberíamos simplificarlo, y entre los tecnicismos y las complicaciones, la verdad es que las administraciones vuelven locos a muchísima gente
y el esfuerzo de simplificación sería imprescindible. Una cosa más, además, para todos los que emiten o emitimos normas, es, por favor, que además de hacer solo las imprescindibles, para que no haya demasiadas normas, leyes, órdenes, decretos y cosas que aplicar, además de las imprescindibles, sean más cortas, porque el tamaño de la legislación a la que todos estamos sometidos, de todas las administraciones, es tan abrumador que no podemos saber cuántas obligaciones, ¿no?, adquirimos. En muchos casos. Simplificar sería necesario, es una manera también de ser transparente. Una información infinita, una enciclopedia para cada cosa, es tan inaccesible que una manera de no dar información es darla toda confusa, toda desordenada. Métase usted ahí, descubra lo que pueda, y naturalmente todos salimos perdidos. Por eso os preguntaba yo lo de la simplificación y sobre todo lo de esos conceptos. Charo, te tengo que interrumpir de nuevo porque me dicen que nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta hablamos de estos temas y también de esa accesibilidad a través de la sede electrónica. Y entramos en esta recta final de esta mesa de actualidad que estamos teniendo esta noche en Canal 54, hablando de la transparencia, hablando de la sede electrónica, hablando en definitiva de esa parte del Ayuntamiento de Burgos y de esas ventajas que suponen las nuevas tecnologías, esas garantías o esa accesibilidad al ciudadano. Antes de nuestra publicidad interrumpía yo a Rosario que iba a hablar. Yo sí que me gustaría ligar esta parte de transparencia que hemos analizado con esa sede electrónica que debe estar ya funcionando a pleno rendimiento, que en otros ayuntamientos sí que se ha conseguido. Veíamos cómo Unión Progreso y Democracia presentaba una proposición al Pleno precisamente ligada a esa modernización, ¿no?, de alguna forma de la Administración para conseguir, entre otras cuestiones, ese papel cero, fomento de transparencia, agilidad. Yo no sé, Charo, si estamos consiguiendo esos objetivos que debemos en el Ayuntamiento, teniendo en cuenta también la legislación que se está creando para ello. Pues yo creo que vamos muy lentos, muy lentos. Yo soy funcionaria y recibo una revista, bueno, recibíamos, hace ya muchos años que la recibimos, de Muface, y siempre el ministro de turno de Administraciones Públicas decía que iba a modernizar la Administración, pero ya desde hace más de 20 años, y realmente no se ha modernizado absolutamente nada. Estamos todavía con el papel. Estamos gastando muchísimo dinero en papel, cuando se podría digitalizar todos los expedientes y todos los trámites que se hacen en el ayuntamiento, e incluso se podría ahorrar muchísimo tiempo, se podría trabajar en casa, podríamos hacer el teletrabajo, no solo los concejales, sino también los administrativos. El ciudadano podría tramitarse muchas más cosas desde casa con el DNI electrónico que tenemos ahora. Es facilísimo, debiera de ser facilísimo, pero realmente el DNI electrónico se utiliza solo en un 25%. Con lo cual tenemos que ir a una administración mucho más ágil y más moderna. Cuando yo entré en el ayuntamiento hace 3 años y a la primera comisión que estuve me enseñaron todos los expedientes que había que ver y revisar, es que yo me asusté porque es que era una cantidad de papeles ahí con gomas, o sea, muy antiguo. Esos expedientes tienen que estar digitalizados. Creo que debemos de tener acceso incluso desde fuera, podrían incluso equipos nuestros ayudarnos más a ver, a entender, a realizar ese trabajo. Sería mucho más dinámico, también los concejales rendiríamos más y el ciudadano tendría un mejor resultado, y creo que sería mucho más eficiente. Un ayuntamiento moderno, mucho más barato, porque en un principio parece que es una inversión, pero es un ahorro. Y creo que es a lo que debemos de ir todas las administraciones, el ayuntamiento, los hospitales, las fichas clínicas o los historiales clínicos, pues tienen que estar ya todos digitalizados. Tiene muchas ventajas, no ocupa espacio, no se pueden manipular fácilmente, tiene ventajas de todo tipo. Y creo que hay que ir a la oficina electrónica, en un momento como sin el actual, papeles. El Ayuntamiento de Burgos es accesible a través de esa sede electrónica. ¿Puede el ciudadano que nos esté viendo esta noche, por ejemplo, realizar la tramitación simple, la más básica, a través de esas nuevas tecnologías? ¿Estamos preparados para ello? Porque hablamos de que es un proceso lento, otros ayuntamientos sí que parece que lo van consiguiendo. ¿En qué momento nos encontramos exactamente? Yo no sé si esto es un tira y afloja, si hace falta, como decía Charo, quizás una mayor inversión en este momento.
¿Cuál es la situación, Luis? No sé muy bien exactamente, sobre todo no sé muy bien comparar con cómo están otras administraciones. Yo creo que nosotros no vamos a buen ritmo, me parece que son muy pocas las cosas que se pueden hacer desde casa, digamos, para entendernos. Es posible hacer muchísimas más, se puede pensar en oficinas de las administraciones vacías de ciudadanos, porque en el futuro se puede hacer prácticamente todo sin necesidad de ir presencialmente al sitio. Esto lo posibilitan estas tecnologías que antes no existían. Aún así soy un poco menos duro en la crítica con la no eliminación total del papel todavía. Debo tener en cuenta que hay una parte muy significativa de la población que sin papel sencillamente no sabe hacer las cosas. Yo mismo tengo muchas limitaciones para hacerlo sin papel. Y por lo tanto creo que la transición no puede ser muy brusca, pero eso no quita que piense que no se han puesto las bases suficientes para que ya, para una parte significativa de la gente, se pudieran hacer muchísimas cosas de forma directa. Y desde luego el rendimiento sería muchísimo mayor. Por lo tanto, en este sentido, debe irse más deprisa. Porque hay otra cosa sobre la complicación, que esa no la evitan ni las nuevas tecnologías. Los expedientes, por ejemplo, tienden a complicarse. Yo me imagino, alguna vez, no muchas que he mirado, pues los expedientes de hace 30, 40, 50 años tenían un volumen muy inferior. Los informes que se requerían eran menos, la tendencia a acumular informes, papel, etcétera, se hace infinita. El motivo es que se pretende mayor rigor en la resolución de las cosas, tener más en cuenta cosas que anteriormente no se tenían en cuenta, pero en la práctica el control se dificulta. Y hay que combinar la simplificación de las cosas con el rigor. Y a lo mejor hay un punto medio en el que ganan las dos cosas, porque también el rigor se pierde cuando la extensión de los documentos se hace infinita. Y en ese sentido creo que la máxima simplificación dentro del máximo rigor tiene que ser el criterio de aplicación a la administración y creo que se le puede poner más ritmo a esta evolución en la que la gente no necesite ir presencialmente a las oficinas porque ya dispone de mecanismos para hacerlo, igual que, por ejemplo, se ha avanzado enormemente en todo lo relativo a la administración de la hacienda pública, las declaraciones de la renta, etcétera. Todo esto que además ha hecho posible que tanta cantidad de declaraciones y demás se puedan gestionar. Obviamente no habría capacidad para hacer lo que se hace si no se dispusiera de esta capacidad tecnológica de la que se dispone ahora. Claro, veo que asientes las palabras de Luis. Además, hay que explicar al ciudadano que esta sede electrónica, estas garantías, también lleva una serie de ventajas añadidas, como puede ser, por ejemplo, que uno pueda realizar un trámite o una consulta por la tarde, cuando ahora mismo no se puede hacer. O el domingo, por la noche. O por la noche, o un sábado, un domingo. Claro, esto permite a mucha gente acceder a la administración a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Sí que es verdad que esto tiene que ser progresivo, como nos pasó al principio, las personas que ya tenemos una edad, nos ha costado adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero no te queda más remedio, es sí o sí, porque si no, no estás en el mundo. Sí que es verdad que tiene que convivir, como dice Luis, las dos cosas. No puede ser una persona de 70, 80 años que ha decidido, y yo lo respeto, no coger nunca un ordenador porque le gusta más leer y porque, por lo que sea, y me parece muy respetable, pues tiene que convivir todavía las dos cosas, desde luego. Eso no quita para que todo esto vaya avanzando y progresivamente la gente se vaya adaptando. Pero la gente joven esto domina las nuevas tecnologías e incluso les es mucho más cómodo y mucho más fácil y mucho más rápido la digitalización de todos los documentos y el hacerlo todo de forma digital. Me gustaría decir una cosa que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con las antiguas y con cualquiera. En el asunto de la transparencia, como en tantas otras cosas, lo determinante, lo que se necesita con tecnologías nuevas o antiguas o del medio, es la voluntad de ser transparente. Claro. Es la voluntad del representante público de no ocultar nada y de aclarar todo cuanto se le requiera con la máxima prontitud. Esta voluntad, si no se tiene, con nuevas tecnologías, con viejas, con las dos juntas, se consigue producir confusión y se consigue manipular la información. Puedo poner un ejemplo. Qué fácil sería
saber exactamente, y con una información de 2 o 3 minutos, tal vez menos, qué es lo que sucede con el ático del señor alcalde. ¿Qué sucede? Bueno, pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no lo quiere decir. Y si no lo dice directamente, no quiere facilitar que se produzca una inspección, como se podría producir en cualquier otra casa, para ver si efectivamente hay alguna intervención no correspondiente a la ley en esa vivienda o no. ¿Qué es lo que falta? No es problema de tecnologías, es problema de voluntad. ¿Quiero aclarar o no lo que me pregunta? ¿Quiero decir rotundamente o quiero que se aclare perfectamente un dato o no quiero? Porque si quiero, lo consigo. Quiero decir con esto que las tecnologías son vitales, son fundamentales, posibilitan enormemente las cosas, pero que hay algo que es insustituible. Sin voluntad de ser transparente no hay transparencia. Y a este gobierno municipal le falta en esto muchísima voluntad. Pero yo creo que el gobierno tiene la obligación de no dejar a la voluntad o a la fe de los ciudadanos, a la buena fe de los ciudadanos, la gestión de los fondos públicos. Yo creo que tiene que haber normas que regulen que cuando se pasan esos controles de transparencia hay sanciones. Sí. Por ejemplo, lo que no podemos encontrarnos es que cuando deja un gobierno o una administración se rasguen todas las vestiduras porque estaban todas las cuentas falseadas. Y eso no tenga pena, y eso no tenga... No, las cuentas falseadas tienen pena. Otra cosa sustancia. Es que se inician procedimientos todavía dificilísimos de prueba, etcétera. Pero no se sustancia en el acto. Bueno, si un ciudadano normal deja de pagar 1.000 euros a Hacienda, le meten una multa que le dejan tieso y vas corriendo a pagar. Y sin embargo los políticos que han falseado cuentas, que decían que la deuda era tanta y era luego 40 veces más o 200 veces más, siguen todavía, como los procesos son tan largos, siguen, si no estando de alcaldes, están en la oposición. Esos mecanismos, el gobierno, el Congreso de los Diputados, que es el que elabora las leyes, tienen la obligación de elaborar normas como la que ha hecho ahora de la transparencia, que para nosotros es una mala norma, porque además no es una norma de rango superior, no es una ley orgánica donde por lo menos en eso seamos todos iguales, es una norma que permite desarrollos posteriores a cada comunidad y entonces pues vemos que ni en eso somos iguales los españoles en nivel de transparencia. Y eso yo creo que tiene que haber sanciones para el incumplimiento de la transparencia y que derive en corrupción. Pues háganse las normas que permitan con mucha mayor facilidad sancionar todos los comportamientos desechables. Pero no perdamos de vista que si un responsable político no tiene la voluntad de poner la transparencia como una bandera de su gestión, tratará de ocultar. En algunos casos se le encontrará el defecto y a lo mejor se le podrá sancionar. Difícil. Pero al ciudadano le tenemos que garantizar no la buena fe de los políticos, sino es que no hablo de buena fe. Yo digo que es necesaria la voluntad de ser transparente. Que esa es la obligación que uno debe intentar poner en práctica. Naturalmente, cuanto mejor sean las normas, que tengan en cuenta las posibles irregularidades de los políticos o de cualquier otro para que sean sancionadas, correcto. Pero no nos fiemos solo de las normas, que las normas se saltan. Ya nos gustaría que las normas que sancionan comportamientos y ya están sancionadas se pudieran aplicar o se aplicaran de hecho. Sucede en la práctica que, habiendo tantas que no están sancionadas, ni siquiera las que están se consiguen sancionar. Por eso digo que, claro, las normas tienen que abarcar también tienen que abarcar a los órganos reguladores y que tienen que de vigilancia de la transparencia. Hablaremos y de todas esas de las cuentas. normas en otra ocasión y de esa percepción esos organismos no funcionan porque están puestos por personas ya de los partidos políticos, entonces tenemos ahí una confusión tremenda. Hablaremos en otra ocasión de esas personas designadas por los partidos políticos, hablaremos de las normas. Os agradezco mucho los dos que hayáis compartido con nosotros este ratito, espero que hayamos podido aclarar algo más a los ciudadanos de Burgos. Gracias y nosotros continuamos. Gracias a ti. Muchísimas gracias.